Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y pues bueno, mi nombre es Alicia Galindo. Voy a continuar con esta serie de videos o mini cápsulas para identificar algunas estrategias y seleccionar acciones atractivas en un portafolio de inversión. Y en esta pequeña cápsula o en este pequeño video voy a platicar un poquito sobre la diferencia entre pues una estrategia o por tipo de acciones que son las growth stocks, acciones en crecimientos, o acciones de valor, value stocks. Entonces, antes que nada, quiero empezar este video haciendo la pregunta y respondiendo. ¿Por qué las personas invierten en acciones? Pues prácticamente invertimos en acciones por tener una apreciación de capital, que en otras palabras es el crecimiento de nuestra riqueza a través del crecimiento en el precio de la acción. Ahora, voy a buscar como parte de una estrategia acciones en crecimiento, growth stocks, un poquito más riesgosas porque ofrecen a largo plazo mayores rendimientos. Esta es una de las características principales. Entonces, las growth stocks, cuando crecen más que el mercado, aquí tengo que buscar que este tipo de empresas les vaya mejor que a sus competidores, tanto en ventas como utilidades. Y este tipo de acciones me ofrece mejores prospectos para crecer en los próximos 4 años. Aquí voy a estar buscando empresas que tengan un múltiplo price to earnings de 30 a 40 veces. Recordemos que el price to earnings, en otros videos voy a platicar un poco sobre los múltiplos de mercado, pero este price to earnings habla o se lee como el número de veces que el precio de la acción está captando la utilidad por acción, el número de veces que el precio de la acción está pagando las utilidades por acción que genera la empresa. En este caso, una acción en crecimiento, growth stock, promete price to earnings, este múltiplo de precio a utilidades de 30 a 40 veces. Este múltiplo también se puede leer como el tiempo de recuperación en años en donde yo voy a recuperar, valga la redundancia, mi inversión, es decir, de 30 a 40 años y voy a buscar este tipo de acciones en industrias en crecimiento. A diferencia de las growth stocks, los value stocks o las acciones de valor son las que tienen o se cotizan con un valor más bajo que el valor de sus activos, por lo tanto voy a tener bajos price to earnings, voy a tener menos riesgo porque van a prometer un crecimiento sostenido a largo plazo. Si estoy buscando un múltiplo de price to earnings bajo, quiere decir que las utilidades por acción son más altas que el precio valorado en el mercado. Entonces hay posibilidad hoy todavía cabida de poder crecer más en este tipo de acciones. Sin embargo, las acciones en crecimiento, yo las voy a buscar o tengo que considerar el ambiente macroeconómico en donde estén este tipo de acciones. Es decir, la industria que mejor se adapte a cambios políticos, cambios económicos, cambios demográficos, etcétera. Tengo que entender cómo la empresa está generando ganancias, de dónde vienen sus ventas, cuáles son sus tendencias globales, qué otros tipos de innovaciones, de productos, de servicios, en dónde está geográficamente ubicada, es decir, todo lo relacionado con lo cualitativo y lo que hace que la empresa tenga esa ventaja competitiva sostenible, es decir, a largo plazo. Es también importante recordar que se le llaman o se llaman acciones en crecimiento no solo porque la empresa está creciendo, sino porque también está teniendo un desempeño consistente y no nada más de un solo año en crecimiento de ventas. Es decir, estoy hablando de crecimiento sostenible en el largo sustentable en el largo plazo. Déjenme, me voy a pasar a esta otra gráfica donde aquí se puede apreciar un poco mayor el hablar de este tipo de tendencias, que otra vez todo esto me está sirviendo, me va a servir para poder analizar el mercado y aquí puedo ver o puedo pues prácticamente o quería mostrarles este slide para determinar cómo los cambios a través de este proceso o esta acelerada
adopción tecnológica, adopción digital se ha acentuado gracias a la pandemia sanitaria, en donde en este cuadrante podemos ver cambios estructurales positivos que van a beneficiar a cierto tipo de industrias. De hecho, el 55% de las startups se encuentra en este cuadrante verde, en donde aquí podemos observar cómo la crisis ha acelerado, pues ha traído ventajas para este tipo de empresas que estén en la industria de telehealth, de meal kits, mental health, la industria del gaming, que posteriormente voy a hablar de esta industria billonaria que ha traído crecimientos de mercado muy interesantes y muchas empresas con los esports han generado rendimientos muy atractivos. Pero también está el food delivery, farm to table, online groceries, la educación en línea. Todas estas empresas están teniendo crecimientos atractivos. Del otro lado de la moneda, empresas que están en la industria, por ejemplo, del lending o la movilidad compartida, la parte de eventos, restaurantes, viajes, las aerolíneas han sido expuestas totalmente a cambios negativos y prolongados que van a ser una recuperación de tipo L, es decir, probablemente vayan a caer y no todas las empresas en estos sectores vayan a sobrevivir. Y el 23% en el cuadrante naranja que podemos ver aquí del lado superior izquierdo, podemos ver aquí que están, pues es el área de oportunidad, toda la parte de los neobanks, toda la parte de fintech, la parte de micromovilidad, la parte de passion economy, todas estas empresas han sufrido, por así decirlo, han sido golpeadas fuertemente, pero van a tener una recuperación de tipo B, es decir, van a caer, pero se van a recuperar en el largo plazo. Entonces, estas son algunas de las tendencias que quería compartir con ustedes al hablar de la industria y al hablar de los cambios que tenemos que analizar. La fuente de esta gráfica, obviamente, pues debo dar crédito, no es mía, es de la fuente de Dealroom. Les recomiendo muchísimo este análisis, esta consultora que hace este tipo de tendencias, de macro tendencias y que pueden ayudar también a analizar dependiendo en qué industria se encuentre la acción que estoy buscando, que quiero compartir o que quiero agregar a mi portafolio, me va a dar un buen panorama macroeconómico de cómo se está moviendo la industria. Y pues bueno, continuando con esta breve cápsula, esta breve exposición, otro de los elementos que quiero compartirles es considerar eh, a las empresas con un nicho de mercado fuerte. Y aquí hablo de varios ejemplos. El primero de ellos es tener una marca fuerte. Aquí una marca consagrada que realmente creo que vale la pena y sigue valiendo la pena estudiar es la marca, la reputación de Coca-Cola. Otros elementos también importantes que hay que considerar para invertir o incorporar acciones son empresas que tengan altas barreras de entrada. Por ejemplo, Federal Express, esta empresa tiene una alta inversión de capital, tiene tecnología especializada y muy pocas empresas han podido subirse a la competencia, por así decirlo, por la alta capacidad de distribución que tiene esta empresa y la logística a través de tecnología especializada que maneja. También es importante invertir en empresas que muestren alto grado de inversiones en investigación y desarrollo. Recordemos que esta investigación y desarrollo y el crecimiento en este rubro lo podemos encontrar en el estado de resultados y ejemplo de estas empresas son Pfizer y Merck en la industria farmacéutica sin investigación y desarrollo. Estas empresas no podrían subsistir. Por cada patente que crean, hay atrás de esto gran investigación que se desarrolla, obviamente, para poder crear y atraer mayor valor. Y pues bueno, algunas recomendaciones es estudiar los fundamentales básicos. Cuando hablamos de la palabra fundamental, yo me voy a remontar a los estados financieros, es decir, aquí hay tres preguntas básicas que nos podemos hacer de manera muy sencilla y que nos pueden ayudar a generar
o a tomar en cuenta el valor que está generando la empresa. La primera pregunta es en relación a las ventas. ¿Las ventas de la empresa superan a las del año anterior o a las del reporte anterior? Si esto, el resultado, la respuesta es positiva, eh, entonces la empresa está en un buen camino. Una regla de tumba, y solamente, por favor, no tomen esto como si fuera. Obviamente depende del tipo de empresa, de la industria en la que esté, del panorama económico, etcétera, pero una regla podría ser un 10%. Las ventas tienen que aumentar por lo menos un 10% para superando a las anteriores para conocer y para saber que la empresa está en buen camino. Otra vez, este 10% es un número que se considera de manera general, pero intervienen otros elementos que hay que considerar. La segunda pregunta es sobre las utilidades. ¿Son mejores que las del año pasado? Y aquí pues estas deben de crecer en función a las ventas o mejor si crecen más. Si vendo más, pues no necesariamente voy a tener una utilidad, que mejor que así fuera. Y aquí debo de cuidar que crezcan en el mismo sentido que las ventas. La tercera pregunta es acerca de la deuda. Y la deuda es importante porque me va a permitir, la deuda me sirve para apalancarme, no debo de tener miedo a la deuda. Hay tres, cinco, hasta cinco justificantes de la deuda. Me permite conseguir financiamiento más barato, me permite deducirla de impuestos a través de los gastos por intereses, y también evita la dilución de utilidades si me financio con deuda, financiarme o pedirle dinero a mis accionistas. Y aquí la pregunta es, ¿la deuda total de la empresa es igual o menor al monto del año pasado? Aquí debo de cuidar que mi empresa sí se esté apalancando lo suficiente para generar flujos de efectivo necesarios para poder invertir en proyectos estratégicos, pero también debo de cuidar qué tanto puedo cubrir esos niveles de deuda, porque si no estaría eh, obteniendo un flag rojo. A través de algunas razones financieras que en próximos videos voy a analizar, estaré platicando sobre estos puntos más a detalle. Pues bueno, finalmente algunas lecciones aprendidas que la historia nos ha enseñado se pueden resumir en que yo de manera alternativamente debo de elegir empresas que tengan fundamentales fuertes. ¿Por qué digo la palabra alternativamente? Porque debo de considerar la parte fundamental de la empresa, incluyendo las ventas, ganancias y baja deuda. También, al mismo tiempo, debo de considerar qué es lo que está pasando con la industria y sus tendencias. Si estoy en un mercado que va a la alza, en un mercado tipo bullish, voy a comprar, o una estrategia sería comprar acciones que se beneficien de este mercado a la alza. Por ejemplo, lo estamos viendo como las empresas tecnológicas. Si es un mercado que va a la baja o bearish, voy a cambiar mis inversiones hacia acciones en crecimiento y acciones defensivas, por ejemplo, empresas que estén en servicios, por ejemplo, electricidad, etcétera. Otra lección que debo de conocer es monitorear mis acciones, mantén siempre pues todas aquellas acciones que sigan creciendo y definitivamente rebalancea tu portafolio, diversifícalo y definitivamente si hay acciones que no van con tu objetivo, es mejor dejarlas ir. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería compartir en esta pequeña cápsula muy cualitativa sobre los elementos que debemos de agregar a nuestro portafolio de inversión hablando de acciones. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.